Psicópata y sociópata son términos psicológicos que se utilizan para denominar un tipo de trastorno de la personalidad antisocial. Para algunos expertos, los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen, mientras que una psicopatía parece ser un trastorno de la personalidad con origen genético. La sociopatía se considera un rasgo adquirido resultado del entorno y la educación recibida por el individuo. En cualquier caso, ambos tipos de personalidad tienen un patrón general de desprecio por la seguridad y los derechos de los demás. El engaño y la manipulación son características centrales en ambos tipos de personalidad y, contrariamente a la creencia popular, tanto un psicópata como un sociópata no son necesariamente violentos. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, encantado de oírte. ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien, aunque, bueno, preocupado, yo creo que como todos, ¿no? Cuando escuchas en las noticias, pues esas barbaridades, ¿no? Esos asesinatos que nos conmueven, ¿no? ¿Qué puede llevar a una persona a entrar con un fusil, con una ametralladora dentro de una mezquita o dentro de una iglesia y liarse a tiros, matar a 50 personas, ¿no? Como ha pasado recientemente en Nueva Zelanda, ¿no? O que puede llevar a una persona pues a coger una pistola en un autobús y liarse a tiros, ¿no? Como ha pasado en Utrecht, ¿no? Y provocar 3 muertos. ¿Qué pasa por la mente de estas personas? Y ahí, si te parece, hablamos de lo que son los psicópatas o sociópatas, ¿no? Y ¿qué les lleva a eso? ¿Realmente es algo genético? ¿Es algo que se forma? Sí, estamos hablando de que si es algo que se nace con ello o es algo que se va forjando a lo largo de la vida por las experiencias que uno está viviendo, ¿no? Esta es la pregunta. Esa es la gran pregunta y la verdad es que queda mucho por responder. Aunque hoy, gracias a Dios, los avances técnicos nos permiten analizar y estudiar el cerebro en su funcionamiento y se avanzan teorías al respecto, ¿no? Pero sí, sigue siendo un gran misterio. hay una pregunta que yo creo que es pertinente para el tema. ¿Estas cosas pasaban hace 200 años? Estas cosas siempre han pasado. Podemos hablar, por ejemplo, no vamos a relacionarlo con las nuevas tecnologías, aunque luego te citaré una frase sacada de un libro que leí hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, que Hitler es un sociópata, ¿no? Y mató a 6 millones de personas, ¿no? Pero si nos retrotraemos antes, en el siglo XVII, hay un personaje absolutamente terrorífico, ¿no? Que es Sebet Báthory, la denominada la Condesa Sangrienta. No sé si has oído hablar de ella. Que obsesionada por la belleza y por mantener la eterna juventud, pues creía que en el efecto revitalizador de la sangre llegó a cometer 630 asesinatos entre 1604 y 1610. 630 asesinatos. Le llevaban púberes entre 10 y 16 años a las que encerraba dentro de la muñeca diabólica. No sé si la conoces, este aparato de tortura, que es una especie de sarcófago con pinchos, ¿no? Que taladraban la carne de sus víctimas y las desangraban. Recogía la sangre y llenaba bañeras, ¿no? Para... ¿Qué mente puede pensar esto, no? O por ejemplo, uno de los verdugos, ¿no? de Auschwitz, ¿no? El Joseph Mengele, que no sé si has oído hablar de él, pero del que se decía que era una persona tremendamente afable, muy educada, muy correcta con los niños, ¿no? Les regalaba caramelos y les acariciaba las mejillas, ¿no? A los mismos que al día siguiente los mandaba a las cámaras de gas, ¿no? ¿Qué puede llevar a esto? Charles Manson, el famoso Charles Manson, ¿no? Que nos eriza el vello, ¿no? Es decir, bueno, como una persona es capaz de entrar en una casa, me refiero ahora al asesinato no ya al asesinato de Sharon Tate, ¿no? De la esposa de Roman Polanski, sino a ese otro asesinato, ¿no? de Eleno de Blanca, del empresario, ¿no? Y su esposa Rosemary en Los Ángeles. Cuando entra, los ata y les dice: no os preocupéis, que no os voy a matar. Y a continuación abre la puerta y deja entrar pues a 4 seguidores, colaboradores, que los matan, los cosen a puñaladas, ¿no?
Y es un tema que es tan fuerte, tan horroroso, nos produce tanto pánico, ¿no? Que ha sido motivo de películas y series, ¿no? Y ahí tienes El silencio de los corderos, ¿no? ¿Quién no recuerda a este Aníbal Lecter, me parece que se llamaba, ¿no? Uh-huh. Obligando a una de sus víctimas a comerse su propio cerebro, ¿no? Yo creo, José Carlos, que todo esto proviene de un desorden psicológico o mental, ¿no? Porque tenemos establecido por norma yo creo que va incluso contra natura, ¿no? Sí, porque fíjate una cosa, yo creo que el sentimiento que nos hace humanos, y esto está acreditado desde el hombre de Cro-Magnon, es la compasión, el ser capaz de comprender y sentir lo que otro ser humano siente. Y de hecho venimos programados genéticamente para esa interpretación emocional a través de las neuronas espejo que nos permiten reproducir en nuestro cerebro, a través de las expresiones faciales, lo que otra persona está sintiendo. Cuando vemos en una película a alguien que sufre, nosotros experimentamos sufrimiento. Esto es así, esta es la empatía. Uh-huh. Y la empatía nos lleva a la compasión. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿O qué sabemos? Desde el punto de vista médico, ¿no? Hoy, gracias a Dios, pues podemos explorar el cerebro a través de tomografías con positrones que nos muestran el comportamiento a tiempo real del cerebro, ¿no? Lo que se ha detectado, ahora hay unos estudios relativamente recientes del 2014, ¿no? Realizados por Michael Murphy y Marco Castani, que nos muestran cómo hay un comportamiento anómalo en la corteza prefrontal ventromedial, lo que se denomina el área de Brodmann en estas personas. Digamos que las conexiones en el cerebro que enlazan la zona de la gestión emocional, propiamente dicha, con la de la toma de decisiones, presentan como si estuvieran defectuosas, ¿no? Que no funcionan correctamente, ¿no? Claro, esto nos apunta a que puede existir un factor genético, pero también la literatura nos da factores medioambientales, y ahí tiene mucha influencia, por ejemplo, los maltratos infantiles, los abusos infantiles, el desapego, el desafecto en la infancia, ¿no? Que es tan importante en la primera infancia, hasta los 4 años. Bueno, ¿hasta qué punto puede influir el factor genético? ¿Y hasta qué punto es un factor educacional? Yo creo que en ese sentido hemos de tranquilizar un poco a nuestros oyentes, ¿no? ¿En qué sentido debemos tranquilizarnos? Bueno, pues porque no todos los psicópatas son asesinos en serie, sino que existen distintos grados de psicopatía o distintos grados en lo que es no ser capaces de sentir las emociones que los demás sienten. No digamos que todos son asesinos patológicos, sino que, bueno, hay distintos niveles, ¿no? Como en tantas otras cosas. Y esto hay un artículo publicado en 2014 en la revista Neuroscience que está firmado por Desetti y Skelly, que nos dicen, bueno, pues que hay una gradación y que de hecho hay algunos factores en la infancia que pueden apuntar a la existencia de una psicopatía. En concreto ellos nos hablan de 3. Y yo el primero de ellos, que es la enuresis, vamos a ponerla con muchas comillas, ¿no? La enuresis es la incapacidad de controlar el pis, sencillamente, ¿no? En edades mucho más avanzadas de las que es normal controlar las micciones. Esto es. Pero claro, esto por sí solo no muestra que un niño vaya a desarrollar una psicopatía, porque puede deberse a otras muchas causas, ¿no? Entre otras, la inmadurez en la espina dorsal, o por ejemplo regresiones por conflictos internos que se producen, por ejemplo, con el nacimiento de un nuevo hermano que provoca celos de inseguridad, o por ejemplo, por habernos mudado de casa, ¿no? Y el niño ante todo ese flujo, ¿no?, de nuevas experiencias puede experimentar estadios de regresión, y algo que podría tenerlo superado es decir, con esto quiero decir que hay muchos niños que ya se empiezan en la cama, que los padres no piensen que por eso el niño están criando a un psicópata, no,
Pero hay otros factores que, sumados a este, sí que nos pueden indicar que puede haber ahí un problema, ¿no? Por ejemplo, el maltrato animal y la piromanía. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Porque ellos además tienden a una cosificación, es decir, no ven el animal como desde la perspectiva animista, que es lógica, ¿no? Que es un ser vivo que tiene sentimientos, incluso pensamientos e intenciones, que es lo que todos los niños pensamos hasta que tenemos muy avanzada edad, casi hasta los 10 años, ¿no? Sino que lo ven como un objeto, aislando completamente sus emociones de las reacciones del animal, ¿no? Y la piromanía es ¿cómo te diría yo?, el amor por la destrucción. Cuidado con esto de la piromanía, ¿no? Porque si uno vive en Valencia, que recientemente hemos tenido las fallas, bueno, pues a lo mejor es influencia del medio ambiente, ¿no? Y tampoco hay que ponderarlo, ¿no? Pero algo que nos dicen en este estudio es que se puede controlar y a través de una correcta educación, minimizar el impacto que esto pueda tener en la edad adulta, ¿no? Es muy interesante en este sentido las afirmaciones de Christopher Wester, ¿no? En una guía para la valoración del riesgo del comportamiento violento que publica la Universidad de Barcelona. Con esto, vamos a decir, no todos los psicópatas son asesinos en serie, sino que esto, digamos que es una explosión extrema, ¿no?, de lo que es la psicopatía, y que normalmente pueden desenvolverse en la sociedad con más o menos normalidad. Porque además el psicópata tiene una serie de características muy curiosas, ¿no? Dice, bueno, todos huiríamos de un psicópata, ¿verdad, Juan Carlos? El problema es cómo identificas a un psicópata. ¿Cómo sabes que una persona es un psicópata? Que normalmente suelen ser seres muy inteligentes, ¿no? Claro, ahí está, por ejemplo, Robert Hart nos habla de las características, yo creo que nos van a asustar un poco, ¿no? Porque él nos habla de que son personas de una gran capacidad verbal y encanto personal. Son seductores, ¿eh? También nos habla de que tienen una autoestima exagerada, una constante necesidad de nuevos estímulos, una tendencia a aburrirse, necesita experimentar cosas nuevas de forma continua. Una cosa muy interesante, es un mentiroso compulsivo. Esto es interesante también en la infancia. Es normal que el niño empiece a mentir a partir de los 4 años, ¿no? Cuando comprende lo que es la teoría de la mente, que los demás actúan en función de la información que su cerebro posee, que si tú manipulas esa información, su reacción es la que tú deseas que sea. Luego, la mentira es la puerta de la manipulación. Lo que ocurre es que normalmente todos vamos poniendo la mentira en su sitio, ¿no? Y esta gente no, esta gente sigue explorando ese punto porque él es un manipulador. Lo que intenta es manipular al otro, ¿no? Ahí y es una sensación de dominio que él explota y además desde una perspectiva maliciosa. Luego pudieran ser también indolentes o insensibles al sufrimiento de los demás, o incluso claro, o incluso sacar un cierto beneficio. Claro, ahí está lo que podríamos llamar la ausencia de culpa o remordimiento, precisamente porque carecen de empatía, lo que les lleva a ser personas crueles e insensibles. Ellos no aprecian, al no tener empatía, al no ser capaces de sentir el sufrimiento ajeno, pues no lo desprecian, ¿no? Con lo cual, es frecuente el que adopten estilos de vida parasitarios. Yo te puedo contar el caso de una persona conocida que llegó a asfixiar literalmente, económicamente a su madre, a costa de vivir a costa de ella, ¿no? Incluso echarla de su propia casa, ¿no? Y vivir a costa de ella, ¿no? Pues este símbolo parasitario, ¿no? O de seducir a una mujer para vivir a costa de ella. Y después incurrir en los malos tratos físicos, es decir, una vez que ya ha conseguido el objetivo, la imposición a través de la amenaza y la crueldad, ¿no? Claro. Suelen tener una vida sexual promiscua, son incapaces de metas a largo plazo, impulsivos, irresponsables. Todo esto nos podría dar el cuadro de lo que sería un psicópata. Pero claro, en la fase inicial de acercamiento a su víctima, pongámoslo de víctima entre comillas, ¿no?, está esa gran capacidad y encanto personal. Ellos tienen una habilidad especial para captar
captar las necesidades psicológicas de su víctima, del otro, y hacerles creer, convencerlas de que él les es necesario porque satisface y satisfará esas necesidades que tienen. Y la mayoría de los seres humanos tenemos carencia de afecto, carencia de compañía, nos falta seguridad en nosotros mismos. Ellos son especialistas en capturar estas carencias. Y una vez que llegan a hacerte creer que son imprescindibles, automáticamente te parasitan, ¿no? Es algo, y destruyen el objeto que parasitan, ¿no? Como un buen parásito. Es una cosa interesante, ¿no? Si a esto le añades un cariz sádico narcisista, ahí tienes el perfil ya de lo que sería un asesino en serie, ¿no? Sádico porque disfruta del sufrimiento ajeno, que es una forma de dominio sobre otro, lo cual está asociado al poder, y el narcisista es estar enamorado de sí mismo, ¿no? de su propia imagen. Por eso a mí me ha gustado tanto que la primera ministra de Nueva Zelanda diga: no volveré a nombrar a este asesino, pero nombraré a sus víctimas. Es una tradición maravillosa que a mí me gustaría que se impusiera en todo el mundo. No darle publicidad, no encumbrar, no agrandar las figuras de estos asesinos psicópatas que no merecen sino nuestra repulsa más absoluta. Si esta gente no tuviera un cierto reconocimiento social a nivel de publicidad por sus víctimas, a lo mejor no obrarían como obran, o seguirían igual, les da igual que sean reconocidos o no. Hombre, da igual en determinados niveles. Ya hemos visto que existen niveles, ¿no? Y que cuando hablamos del sádico narcisista, pues ahí tienes casos como, pues no sé, ¿no? Casos como los que hemos mencionado, sin ir más lejos, y otros muy famosos, ¿no? El estrangulador, ¿te acuerdas de él, no? Uh-huh. Que nunca llegó a ser descubierto, ¿no? Y tenemos en la literatura casos maravillosos, ¿no? Yo recomiendo a todos los lectores La sangre fría, que es una de Truman Capote, ¿no? Que es una de las novelas que abre lo que es la narrativa norteamericana. O, por ejemplo, aquí, sin ir más lejos, en España, pues que se lean una obra maravillosa, ¿no? Escrita en forma autobiográfica, que es La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Es decir, la persona que es un asesino psicópata, eso ha existido siempre. Otra cosa es que nosotros magnifiquemos a través de los medios de comunicación a estos personajes, lo que pueda incitar emuladores en los que ya se encuentra esa semilla, y se les ofrece idea y posibilidad para que esa resonancia magnificada por los medios de comunicación les suponga a ellos un acicate, les suponga un aliciente para iniciar algo que quizás de otra forma pues no harían, ¿no? Es terrible, pero es así. Yo simplemente decir que el mal existe, que el mal se crece ante la ausencia de moral, ¿no? Y una ausencia de moral es una falta de educación en el por qué actuamos. Cuando actuamos por amor, actuamos procurando el bien del otro, el bien de los demás, incluso a pesar de nuestro propio. Pero cuando no existe esa empatía y por tanto no puede existir el amor, solo nos queda el egoísmo y la indiferencia hacia el prójimo. Con lo cual, estamos ante un cuadro que es realmente duro, ¿no? Duro. Pero existe el mal, ¿eh? Existe el mal y lamentablemente estas son pruebas de ello, ¿no? Pues nos quedas en este domingo un poco con mal sabor de boca, pero bueno, estas historias existen, esta gente existe, esta patología, por definirla de alguna manera, también existe, y lo teníamos que contar y lo teníamos que decir. José Carlos, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en este programa. En una semana, dentro de 7 días, volvemos con el Universo Secreto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, y muchísimas gracias. Buenas noches y bienvenido, Iván. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues encantado de estar aquí otra vez en tu casa.
Hoy nos vas a hablar de unos casos. Sí, vamos a llamarlos supervivencia extrema, porque son casos en los que si a mí me llega a pasar, yo me hubiera muerto casi con seguridad. Entonces son dos casos muy curiosos, tanto de un piloto como de una azafata, que sobrevivieron a un accidente aéreo, de forma que la medicina convencional no tiene forma de explicar cómo pudo ser posible. Pues cuando quieras empezamos con el primero. Bien, pues vamos a empezar con el primero. Esto ocurrió el 10 de junio del año 90 en la compañía aérea British Airways, que todavía sigue funcionando y de las mejores que hay. El avión se trataba de un BAC 111. Bueno, esto no es un avión de los más conocidos, ni mucho menos. Es un avión pequeñito, bimotor. Bueno, aproximadamente 100 pasajeros. Ya no creo que quede ninguno funcionando porque es un avión bastante antiguo, pero no por ello que sea menos seguro de que los otros. Es un avión convencional. Además, tuvo muchísimo éxito en los años 90. Se utilizaba muchísimo para vuelos cortos. Bien, pues tenemos este avión que está despegando de Birmingham con dirección a Málaga. Entonces, bueno, era un vuelo de lo más... iban 81 pasajeros, la tripulación, un vuelo rutinario como todos los vuelos suelen ser normalmente, ¿no? Entonces, el comandante era el señor Tim Lancaster, un señor de 42 años y con más de 11.000 horas de experiencia a los mandos de un avión. Y el segundo era el señor Alistari Atkinson, bueno, pues este tiene un poco menos, 7.500 horas de vuelo, pero que no son pocas tampoco, o sea, son dos pilotos perfectamente capacitados para llevar el avión con muchísima experiencia, ¿no? 11.000 horas de vuelo, mínimo ha estado volando a lo mejor 15 años para hacer esas horas de vuelo. Bien, resulta que el avión despega con normalidad de Birmingham y a los 15 minutos del despegue aproximadamente, bueno, más o menos estarían a unos 7.000 metros de altura, resulta que la ventana, escuchad bien, la ventana del comandante se desprende, literalmente. ¿A 7.000 metros de altura? Sí, a los 7.000 metros. Todavía estaban Sí. Bueno, estaban ya prácticamente como... no iban a subir mucho más de esa altura en un principio, en el primer vector, y se desprende la ventana del comandante. Todos sabéis que estos aviones van presurizados, significa que tienen muchísima presión dentro, Ahí por va lo yo. tanto... Ahí está. El aire que está dentro del avión tiende a salir, pero tiende a salir con la fuerza mayor que si le hicieras un agujero a una botella de butano. O sea, estamos hablando de unas presiones enormes. De ahí que no se puedan abrir las puertas, por ejemplo, en vuelo, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasó? Pues que el comandante salió despedido por esa ventana. Salió literalmente absorbido por esa ventana. Que sepáis que en un avión comercial presurizado a máximo nivel, una persona puede salir por un agujero más o menos del tamaño de una manzana, de la fuerza que tiene el aire que lo impulsaría hacia afuera. O sea, desde luego saldría triturado, pero saldría por ahí. El comandante, en este caso, como tenía los arneses puestos y bueno, pues el aparataje de mando, se le quedaron las piernas trabadas, ¿no? De alguna manera se quedó medio trabado. Entonces, medio cuerpo del comandante quedó saliendo por la ventana y golpeando sobre la parte superior del fuselaje del avión, y las piernas quedaron dentro. Resulta que como ya estaban a una cierta altura, el sobrecargo de este vuelo, que se llamaba Nigel Ogden, pues estaba por allí, se dio cuenta de lo que pasó, entró corriendo en cabina. Estamos hablando siempre de antes del 11S, cuando las puertas de cabina no eran blindadas como ahora, y consiguió o sea, el segundo que iba a los mandos del avión, agarró un ratito las piernas del comandante, y ya cuando entró el sobrecargo consiguió agarrarle ya del todo, de manera que no pudiera salir volando del todo, ¿no? El cuerpo del comandante del avión. Entonces tenemos el avión volando, 2/3 partes del cuerpo del comandante sobre la parte superior del fuselaje, y de rodillas para adentro, más o menos, estaba dentro de la cabina sujetadas por el sobrecargo. Imaginaros qué situación más... ¿Y a qué velocidad podía ir el avión en ese momento? Pues iría ya no solamente la velocidad, sino también la temperatura. Vamos por eso, te digo, 7.000 metros de altura, estamos a menos 20-30 grados a lo mejor. Sí, 20 y algo grados bajo cero se calcula, y la velocidad pues podrían ser tranquilamente 600 y pico, 700 kilómetros por hora. Por lo tanto, la sensación térmica es mucho mayor y la congelación es prácticamente instantánea. O sea, cualquier persona con eso, ya, simplemente con el golpe que te pegas, ya te hubieras muerto. Si no, la congelación tardaría muy poco tiempo en congelarte. Y bueno, y luego está también la falta de oxígeno. Estamos hablando a 7.000 metros, que es casi como la altura del Everest, un poco menos, pero bueno, ya el oxígeno a esas alturas es muy bajo. Bien, pues tenemos al sobrecargo sujetándole por las piernas, y con tan mala suerte que encima esas piernas lo que hicieron es que la palanca de gases las puso a tope.
Entonces el avión aún aceleró más todavía, o sea, más complicaciones sobre las que ya tenían. El pasaje se dio cuenta que algo pasaba, hubo una despersurización y el segundo, el primero, o sea, se llama el primer oficial, el segundo el copiloto, a los mandos del avión para aterrizarlo. Imaginaros que las comunicaciones por radio no podían ser, porque el ruido tan enorme que se forma dentro, pues le impedían todo. ¿Qué pasa? Decidieron, por supuesto, no soltar el cuerpo del comandante, primero pues porque era el comandante. Ellos lo daban por muerto, de hecho, ¿no? O sea, ellos estaban pensando que ya sujetaban un cadáver como cualquiera. Pero no podían soltarlo porque si salía despedido, este avión tenía los motores atrás del todo, debajo de la cola, como los DC-9 y los MLs, ¿no? Entonces, corrían el peligro de que el cuerpo se metiera dentro del motor izquierdo y encima tuvieran una explosión de motor, entonces ya sí que se acababa todo el vuelo, ¿no? Entonces, tenían que sujetarlo a toda costa para evitar males mayores. Bien, pues resulta que nada, el comandante, el segundo, el que estaba a los mandos del avión, decide dar la vuelta y claro, aterrizar otra vez de emergencia, de vuelta a Southampton. Bueno, pues así lo consiguió hacer, consiguió aterrizar el avión porque en sí no tenía más daños estructurales y cuando aterrizaron se dieron cuenta que el comandante seguía vivo. Y no es que siguiera vivo, es que tampoco se había hecho mucho. Tenía algunas congelaciones, se había roto una muñeca, tenía algún huesecillo se había roto, total. A los 5 meses después de este accidente estaba volando de nuevo. Tuvo el valor de volver a coger un avión. Sí, esto suele pasar mucho en aviación, la verdad. Es que la gente que sobrevive a los accidentes, pues suelen volar después, algún tiempo después. Primero porque normalmente no se acuerdan del accidente. O sea, no suelen tener unos recuerdos muy claros del accidente, como ahora contaré el segundo caso. Es algo, perdóname, Iván, es algo para mí es algo verdaderamente increíble, ¿no? Pero a 7.000 metros de altura, como tú bien has dicho, debería de estar congelado. Y luego, si no, los golpes. Hay que entender que el avión aterrizó con él fuera del avión. Sí, no consiguieron meterlo, aterrizó, claro, porque el avión, quieras que no, en un aterrizaje de un avión mínimo va a 240, 250 kilómetros por hora, o sea, no hay manera de meterlo dentro. De hecho, hay fotos por ahí que se pueden consultar, si ponéis el vuelo, era el 5390 de British Airways, el fuselaje del avión está manchado de sangre y todo por esa parte, y se ve perfectamente Otra cosa que me llama la atención es, una vez que se rompe la ventana y hace esa especie de no sé si decir embudo, a los otros 2 hombres no les pasa nada. No, bueno, vamos a ver, el sobrecargo no estaba por allí, pero no estaba cerca de la ventana y el primer oficial tampoco estaba justo enfrente de la ventana, estaba al lado y tenía los cinturones puestos. O sea, es que esto se llama una descompresión explosiva. Entonces pasa que el aire sale muy rápido por el agujero que se forma en el avión, pero tampoco dura mucho tiempo. El primero que pilla es como un impacto, ¿no? Como una explosión. ¡Buah! Te va a absorber, pero entonces inmediatamente ya va descendiendo esa fuerza de succión y no es suficiente, sobre todo si ya lleva los cinturones de seguridad. De ahí que es tan importante llevar los cinturones de seguridad. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque vamos, es increíble. No se sabe, no se sabe exactamente cómo pudo ser, no se sabe. La verdad es que es un caso médico de esto que dicen, bueno, pues no pueden darle una explicación, no hay forma de explicar cómo una persona, es que tú imagínate, simplemente ponte delante de un ventilador que te eche el viento a 600 kilómetros por hora y ya te mueres. Sí, por lo que sea, a 20 grados bajo cero y te mueres más. Y ponle un tío dándote golpes con un bate, pues te mueres mucho antes. Bueno, pues esto es más o menos lo que le pasó a este señor, a Tim Lancaster, y ahí está. Lo que no se sabe es cómo sobrevivió. Y tampoco sabemos cómo sobrevivió una azafata que quizá el caso sea hasta más curioso. Y verás, esto pasó el 26 de enero de 1972. Tenemos a la azafata Vesna Bulovic en el vuelo 367 de la compañía JAT de Yugoslavia, de JAT Airways. No sé, yo creo que ya no existe esta compañía, pero bueno, en cualquier caso. Estaban haciendo un vuelo con un avión MD. Este avión MD es bastante parecido, digamos, desde fuera, o sea, no es ni de la misma marca ni nada, pero visto desde fuera es bastante parecido al avión anterior que hemos visto, ¿no? Bueno, pues ellos estaban haciendo el vuelo Estocolmo, Copenhague, Zagreb, Belgrado, para que veáis que los tripulantes de cabina no hacemos solo un vuelo al día, sino hacemos muchos. Y ellos estaban despegando del trayecto de Copenhague a Zagreb, ¿vale? Llevaban 23 pasajeros a bordo, más 5 que iban de tripulación. Tripulación son 2 pilotos y 3 azafatas. Era un avión DC-9, como he dicho, cuando de repente este avión explota.
¿Por qué explota? Hay teorías que dicen que fue una bomba, hay teorías que fue una descompresión explosiva de las bodegas, no se sabe muy bien. Era cuando estaba volando la República Checa y ya estaba a plena altura, estaba a 10.160 metros de altura, ¿no? Resulta que este avión explota, literalmente se parte en dos y cae sobre una montaña de un pueblo, bueno, era enero, era invierno, nevado, sobre la ladera de una montaña de un pueblo de Chequia, ¿no? De la República Checa de entonces. Total, esta azafata, Vesna, parece ser que estaba en la zona de atrás del avión, lo que se llama el cono de cola, y uno de los carros que ella tenía estaría sirviendo las comidas o las bebidas a los pasajeros, pues hizo como esta es la versión oficial que hay, ¿no? Hizo como de tapón e evitó que saliese despedida del avión. Entonces cayó, por lo visto, dentro de ese cono de cola, pegó en la ladera de la montaña, iría resbalando y quedó dentro. Tanto fue así que pocos días después la encuentra en esa ladera de la montaña Bruno Henke, que era un señor que andaba por ahí, que casualmente era médico, había sido médico en la Segunda Guerra Mundial. Y se la encuentra allí, pues tenía fractura de cráneo, 3 vértebras rotas, estaba paralizada de piernas para abajo, las 2 piernas rotas, y se tiró 27 días en coma. ¿Vale? Se sabe perfectamente que el avión sí que había caído, se habían muerto todos los pasajeros y todos los tripulantes menos ella, y ella fue ingresada en el hospital. Se despierta a los 27 días del coma y no se acuerda de absolutamente nada, más allá del embarque en Estocolmo, cuando estaban embarcando los pasajeros. Ese fue su último recuerdo, hasta que despierta en el hospital. ¿Cuántos días has dicho que estuvo allí? Estuvo algunos días ahí en la nieve tirada. Ese dato no lo tengo exactamente. Pero en la nieve tirada y no se congeló. Sí. No, tampoco, ahí estaba. Tenía un cadáver, de hecho, encima cuando la encontraron. Tenía, bueno, pues imagínate, los restos del avión que estaban por ahí esparcidos, y ella estaba en ese cono de cola. Voy a decir de momento que estaba en ese cono de cola porque ahí está la controversia. Entonces, se hicieron un montón de estudios, sí se sabe, o sea, el avión reventó, además a la altura, 10.000 y pico metros, más alto todavía que el otro avión que hemos hablado antes. Allí sí que las temperaturas son de 55 bajo cero, allí sí que el avión iría a toda velocidad. No se sabe exactamente cómo pudo sobrevivir a una caída de 10.000 metros. Es que es increíble, son 10.000 metros y luego varios días en la nieve. Exactamente. Ella está en el libro Guinness de los récords como la persona que ha sobrevivido a una caída más alta. O sea, esta persona se murió hace poco, o sea, siguió viva, se recuperó del todo, o sea, hasta consiguió volver a caminar y todo, volvió a trabajar en la compañía aérea, esta vez no volando, sino le dieron un puesto en oficinas y tal, pues supongo, porque ya físicamente no podría, no es porque ella no quisiera, porque ella dice que no siente ningún miedo a volar, porque no se acuerda de nada, ella no se acuerda del accidente, no se acordaba, no tenía nada grabado en su mente. Y bueno, tuvo una serie de fracturas, ahí la tenemos, en coma y tal, pero tampoco estuvo en peligro de muerte nunca. Y además, todo coincidió muy bien. Ella iba en el cono de cola, el avión se parte, ese cono de cola cae, por lo tanto no alcanza tanta velocidad, toca en la ladera de una montaña nevada, por lo tanto el impacto fue a lo mejor menos. Todas estas son explicaciones que se han querido Da igual, son 10.000 metros, son 10.000 metros de altura. Ya me puedes decir, Iván, todo lo que tú quieras, macho, pero claro, son 10.000 metros de altura. Y encima metido en un cacho de metal, claro, con cosas que te estén golpeando, luego quédate en la nieve, yo qué sé, pues es que no se sabe. Realmente es un caso también médico. Luego hay otra teoría que dice que esto no pasó exactamente así, sino que simplemente este avión tuvo un aviso de bomba, entonces se desvió de su ruta, se metió, estamos hablando de los años 70, prácticamente todavía estamos en la Guerra Fría, sí. Se metió en una zona de la República Checa de entonces, los radares lo detectaron, y como no sabían qué avión era, que hay un protocolo que sigue vigente, pues lo derribaron, y parece ser que lo derribaron a 800 metros de altura, y de ahí que cayó, y bueno, y a partir de ahí la misma historia. Me da lo mismo que haya sido de 10.000 metros, que es la versión oficial, o que haya sido de 800 metros y que lo hayan derribado. O sea, sobrevivir a un avión que cae de casi 1 kilómetro de altura y encima derribado por un misil, y sobrevivir a esas heridas es desde luego como mínimo, bueno, pues que, como he dicho al principio, son casos médicos que no tienen explicación, no se puede saber cómo esta gente ha sobrevivido, y luego encima con una salud mental
perfectamente normal después y retomando una vida completamente normal. O sea, el comandante desde el principio todavía sigue vivo, no sé si sigue en activo ya, pero vivo, y esta azafata pues se murió hace poco, hace un par de años. O sea que ahí tenemos casos médicos que no se pueden... Más que médicos parecen casos milagrosos, ¿no? Sí, milagrosos de las circunstancias y del resultado. Porque increíble, fíjate que lo del piloto ya me parece una barbaridad. Pero sí. Lo de la chica esta, tremendo, 10.000 metros de altura y caer al suelo, porque es que al piloto le sujetaron. Exacto. Pero es que ella cayó. Sometidos a fríos. Yo he estado a 38 bajo cero en Finlandia y te puedo asegurar que simplemente quitarte el guante durante unos segundos de la mano y la mano se te congela instantáneamente. O sea, es una sensación de dolor. Imagínate tumbada 3 días. Imagínate. Y sin moverte. ¿Cómo no se congeló? Es que la medicina también dice muchas veces que hay incluso unas terapias que son criogénicas que cuando estás muy grave, lo mejor es bajar mucho la temperatura. Esto se hace mucho en Rusia, que te meten literalmente te meten en una bañera con hielo, te bajan mucho la temperatura, te baja el metabolismo y tal, entonces todo lo que tengas pues como que no avanza más. Bueno, son teorías, pero yo creo que a mí o a ti, si te pasa cualquiera de estas dos cosas, nos morimos como cualquier hijo de vecino. No lo hemos contado seguro, vamos. Efectivamente. Iván, ha sido un enorme placer escucharte, tenerte aquí de nuevo y en una semana dentro de 7 días espero que nos traigas situaciones tan interesantes como estas, dramáticas en un inicio pero con un final feliz. Muchísimas gracias, Iván, un fuerte abrazo. Igualmente a todos vosotros, venga, un abrazo. Cuando hablamos del acoso escolar debemos asegurarnos de definirlo correctamente. El acoso escolar es cualquier forma de actitud agresiva, intencionada y repetida que ocurre sin una razón clara, adoptada por uno o más estudiantes en contra de otro u otros estudiantes. Se puede pensar que hoy día existen más casos de acoso escolar que en tiempos pasados, pero esta creencia es debida, muy probablemente, a la gran cantidad de canales de información y difusión de noticias que actualmente tenemos y por los cuales nos llega un mayor conocimiento de casos de acoso escolar, pero esto no implica necesariamente que haya habido un incremento de ellos. Cómo detectar y cómo evaluar un caso de acoso escolar, qué hacer y cómo tratar esa situación es algo altamente complejo. Esta noche, Verónica Cano Alarcón nos habla del acoso escolar. Buenas noches y bienvenida, Verónica. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos hoy? Muy bien, aquí esperándote y pudiendo compartir con vosotros unos temas de interés. Verónica Cano Alarcón, hoy nos traes, vamos a hablar del acoso infantil, de las señales para identificar a víctimas y sobre todo a los agresores. Un tema que por desgracia sigue estando de moda y yo creo que cada vez más, porque estas situaciones se suceden y cada vez más a menudo. No sé si tendrá que ver con la sociedad que hoy en día tenemos informatizada de un modo total que nos hace sentirnos dependientes de ello, o es que es una cosa que va sucediéndose a medida de generaciones y generaciones como casi natural, lo podríamos decir de este modo. Sí, por desgracia es un evento que tiene lugar de toda la vida y además desafortunadamente porque es un infortunio tener que sufrir esta circunstancia y tener que vivirla de cerca, como a muchos padres les ocurrirá, y muchos niños que lo llevan en silencio, porque el acoso escolar no es un problema banal ni trivial, es bastante relevante y que además provoca serias consecuencias sobre las que sería necesario siempre trabajar. ¿Qué es exactamente el acoso escolar? Bueno, pues en este caso lo que estamos tratando de referir es una tipología específica de violencia, ¿no? Que se sufre concretamente por lo que es un alumno, ¿no? Se diferencia de otras, digamos que en una serie de puntos concretos que además os explico en un momento. En principio sabemos que no se trata de sucesos aislados, que además, bueno, pues a medida que pasa el tiempo aumentan en su intensidad, en su gravedad, que además siempre, de manera prácticamente habitual, tienen lugar en lo que son situaciones de desigualdad entre víctimas y agresores. Siempre hay un grupo más grande frente al alumno más débil, que además esos grupos alimentan lo que es la conducta violenta y fomentan que se siga perpetuando en el tiempo, porque además, bueno, pues se observa una ignorancia, una pasividad por parte del contexto, y
por desgracia también, bueno, pues suele implicar varios tipos de conductas. Ya no estamos hablando solo de agresiones físicas o agresiones psicológicas concretas, sino que se observa una combinación de todas ellas, ¿no? Que comienza como todo por la violencia psicológica y acaba muriendo lo que es la violencia física, verbal, que es prácticamente las señales más inequívocas. Además, es lo que hablábamos. Mira, es que además perjudicamos, si mantenemos estos comportamientos, lo que se perjudica seriamente es lo que es el proceso de enseñanza, ¿no? Debemos tener en cuenta que los profesores también se sentirán desbordados, evidentemente, pero que esto perjudica seriamente lo que son las relaciones entre compañeros y es algo que deberíamos tener en cuenta. Otra cosa de la que ocurre hoy en día, porque esto siempre ha existido, ya lo hemos dicho al principio, es una creciente y desafortunada forma de hacer este acoso escolar en las niñas, porque las niñas antes, que yo recuerde, no hacían esto. Antes era todo más de niños, ¿no? De los niños fuertes sobre los niños débiles. O sea, en sus diferentes fases. Verónica. Sí, eso es cierto, ahí tienes toda la razón, pero lo que es acoso escolar en sí mismo entre niñas también ha existido siempre. Lo que pasa es que no es tan visible o tan llamativo como es en el caso entre niños varones, ¿no? Porque las mujeres o las niñas en este caso, la preferencia siempre es la violencia psicológica. Son comportamientos que son más invisibles. Ten en cuenta además ahora que con todo el tema de la telefonía, las redes sociales, los smartphones, imagina el daño que se puede hacer con todo eso, ¿no? Que luego ya estaríamos hablando de ciberbullying y un montón de conceptos más que vienen asociados. Pero de toda la vida estábamos acostumbrados a visualizar lo que es el niño varón ejerciendo un comportamiento violento sobre otro niño varón, ¿no? Cosas sí, de niño fuerte, niño débil. Es la imagen que tenemos concebida. Yo por lo menos la tengo concebida así. Sí. ¿Qué tipos de acosos escolar puede llegar a haber? Pues mira, el primero y el primordial sobre el que más nos llama la atención siempre evidentemente es el acoso verbal, ¿no? El bullying verbal, porque bueno, pues estamos hablando de que existe un acosador que bueno, se expresa hacia su víctima con palabras crueles, con insultos, con amenazas, con coacciones. De hecho, incluso se podrían incluir en este contexto lo que son las bromas o frases que en cierto modo se dedican a dañar la psique de la otra persona, que se meten con su apariencia, con su condición sexual. Date cuenta un poco que hay de todo, que lo que podría comenzar como una broma podría ser algo más serio, ¿no? También tenemos lo que es el físico, ¿verdad? El bullying físico, las agresiones físicas, las que nos llaman la atención a todos, que bueno, pues hay un comportamiento agresivo, de intimidación, que un acosador puede darte patadas, puede dar golpes, zancadillas, empujones, ¿no? Quizás es la forma más conocida, lo que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de acoso escolar es esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hemos ido un poco ampliando el abanico hasta lo que se denominaría el bullying social, el ser capaz de aislar a la víctima de un contexto, ¿no? De hacerle un vacío para que se sienta mal, para que su autoestima se reduzca, para que se sienta solo. Esto es lo más difícil de detectar, pero esto está ahí, yo no sé las características que puede llegar a tener un niño que es capaz de hacer estas determinadas cosas, pero sí yo siempre radico y miro hacia atrás, hacia el estado y comportamiento de la familia. Un niño acosador puede tener un ejemplo similar en su hogar. De hecho, ya no solo eso, sino que probablemente haya podido ser un niño victimizado previamente en casa, ¿sabes? No sé si me explico. A veces, cuando nos encontramos ante una situación de un adulto maltratador, esta persona que se ha convertido en un adulto agresivo probablemente haya sido victimizado en su infancia. Es como que, de algún modo, uno se acaba defendiendo donde puede y como puede, ¿no? Tiene explosiones en otros contextos, dado que en el que se encuentra habitualmente, pues no consigue expresar sus emociones o no consigue defender sus intereses, ¿no? Y probablemente estemos ante familias a lo mejor un tanto disfuncionales, en las que la educación quizá no sea el valor primordial. Y claro, bueno, son niños y nadie nace enseñado a la hora de educar, es algo que hemos hablado siempre. Está claro. Yo pienso también que muchos de estos niños pudieran no estar de acuerdo consigo mismos sobre alguna parte de su personalidad o de su vida. Probablemente, y eso también es evidente que las personas tienen la tendencia a rebelarse y se rebelan como han aprendido, ¿no?
que a veces no se ha aprendido de la manera adecuada a superar las frustraciones. Entonces, como no se ha aprendido, se pone de manifiesto de la forma inadecuada y ser agresor, pues evidentemente no es la mejor forma a la hora de defender los intereses de uno. Y claro, pero claro, si es la única forma que tiene, porque es la única forma que ha aprendido, porque entre otras cosas, o él no se ha podido abrir a los demás, o los demás no han sido capaces de saber lo que a este niño le estaba pasando, no vamos a dejar de recordar que un posible acosador ha podido ser acosado, que es muy importante esta parte, lo que no justifica lo que está haciendo. Correcto, porque ahí estamos los adultos, que somos los que tenemos que ser capaces de vislumbrar estos comportamientos anómalos e intentar poner fin a ellos. Vamos a hablar ahora de la parte del acosado, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que un niño que está siendo víctima de un acoso escolar presenta? ¿Puede dar a entender a un adulto que este niño tiene este tipo de problema? Bueno, pues sabemos que a día de hoy encontramos a lo mejor 3 tipologías de cambios en un niño que nos podrían llamar la atención, encender nuestro clic vigilante, como por ejemplo podría ser un cambio de comportamiento, algún síntoma físico, evidentemente, y por qué no, signos psicosomáticos, que esto también pasa invisible, ¿no?, por nuestros ojos en ocasiones y puede ser debido a otras cosas. En principio, lo que son comportamientos que podemos ver, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones pues un niño se comporta de una cierta manera y podría darnos a entender que, bueno, pues son los cambios propios de la edad. Está pasando a la adolescencia, puede ser una etapa difícil, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Porque estos cambios se van forjando lentamente, ¿no?, en la personalidad de este niño. No es algo que suceda de un día para otro. Los niños se muestran como que no quieren ir al colegio, que están reticentes, que se encuentran nerviosos, ¿no?, de manera habitual, que faltan a clase, hay absentismo escolar, que además a veces incluso regresan pronto a casa, que cambian el trayecto, ¿no?, de regreso, que cogen otras calles, es algo también muy llamativo. Sí, pero estamos, Verónica, tan sumamente abstraídos de nuestra vida cotidiana social que podemos llegar a ser incapaces de ver todo esto que tú nos estás contando, porque claro, si el niño tiene la libertad de salir de casa, yo hablo por mi caso, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y tiene la libertad de irse solo a las 8 de la mañana y cuando viene en el autobús y llega a casa a las 3:30 de la tarde, como es el caso de mi hijo, tú no tienes la posibilidad de ver ese tipo de trayecto que hace o lo que le está pasando. Tú le preguntas qué tal y él te responde que muy bien. Pues a lo mejor deberíamos de pensar en qué cambio hay cuando nos responde, porque a lo mejor nos lleva respondiendo de una forma durante un tiempo y de un tiempo a esta parte se comporta distinto. Es decir, aseguro que hay algo que nos llama la atención. Por ejemplo, los fines de semana solemos pasar más tiempo con los niños, es evidente, ¿no? A lo mejor durante ese fin de semana pues prefiere estar en casa en lugar de con los amigos de siempre, o los que considerábamos que eran los amigos de siempre, ¿no? Uh-huh. Que ya no está a lo mejor pendiente de sus aficiones o de sus gustos, de la manera en la que lo hacía antes. O que se queda más tiempo en casa sin querer salir, ¿no? Por ejemplo. Correcto, como si el ánimo estuviera deprimido, ¿vale? Como que no es habitual en él y se queda en casa, qué raro, ¿no? Es extraño, pues justo a eso me refiero, ¿no? Y también muy importante, a veces sin venir a cuento, un ataque de ira, ¿no? Algo tan simple como eso a lo mejor debería también entendernos. Un ataque de ira, entre comillas, injustificado, ¿no? Que reaccione de una manera desorbitada a una situación común, ¿no? Correcto, por eso te he dicho al principio, a veces confundimos cosas y creemos que es fruto de la adolescencia, pero no tiene por qué ser así. Sabemos que la adolescencia es una etapa difícil, pero lo que ocurre de la noche a la mañana debería llamarnos la atención, y esto probablemente pueda ser un signo inequívoco de que algo pasa, en ese contexto o en cualquier otro, pero que algo pasa. Y esto es que la mente te juega una mala pasada, que la ansiedad está ahí presente y que debemos vigilar ese tipo de comportamientos, porque cuando un niño, por ejemplo, durante el fin de semana está bien, ¿no? Está bien, está alegre, está contento, no siente nada, y el lunes vuelve a sentir la opresión en el pecho, algo ocurre que hace que no quiera ir al colegio y su cuerpo se lo manifiesta de esa forma. Eso es el síntoma psicosomático al que yo me quería referir. O sea, que tiene que explotar por algún lado, porque si el niño no puede descargar emocionalmente la situación que está viviendo, el cuerpo la tiene que manifestar de algún modo, porque esas energías negativas que vas acumulando poco a poco, o esa rabia, para que nos entendamos mejor, tiene que salir por algún lado. Y si tú te lo guardas dentro de tu cuerpo se manifiesta de una forma negativa.
Correcto, y así es. Y al final, evidentemente, pues si no se manifiesta de ninguna otra forma, pues habrá que encontrar una manifestación por algún lugar. Y además, los síntomas psicosomáticos son más habituales de lo que creemos. A veces nos ocurre a todos. Aparte de la consecuencia psicológica evidente que puede llegar a tener en un niño el acoso escolar, ¿cuáles otras consecuencias tienen? Pues mira, para empezar, es como has comentado, lo de la consecuencia psicológica es evidente, ¿no? No siempre es diagnosticado, pero lo que es el trastorno de estrés postraumático podría estar presente en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Lo que es depresiones, miedos, ansiedades, pensamientos recurrentes. Parece que no lo tomamos con la importancia que merece, pero el acoso escolar es un fenómeno muy grave, ¿vale? Que afecta a las personas. Que además, como hace sentir a esa víctima en situación de inferioridad o de debilidad frente al resto, que los ve más grandes y con más poder, pues al final este niño o niña, pues al final experimenta baja autoestima. Una actitud pasiva ante todo lo que le rodea, ¿no? Como que teme abrir la boca, ¿vale? Esto luego se puede revertir, ¿no? Pero en un principio toma una actitud pasiva. Su emotividad pues está totalmente alterada, los problemas psicosomáticos de los que hablábamos, para el cuerpo, el cuerpo recae sobre todo esto, incluso pues aparecen fobias, incluso culpabilidad, ¿no? Que algo estoy haciendo mal para que a mí me ocurra esto. Otra cosa muy importante. Sí, la autoculpación de lo que le sucede, ¿no? Correcto, así es. Y además, en lo que es el núcleo familiar, esto también revierte, ¿no? Porque hemos hablado antes de que puede haber un episodio de ira injustificada ante una circunstancia X, ¿no? Se experimentan cambios de humor, los padres a veces no saben cómo manejar esto, que lo entiendo, ¿no? Volvemos a lo de siempre, nadie nace enseñado. Entonces, un poco como que cuando uno siente que su psique funciona mal, todo lo demás puede funcionar mal, porque proyectamos en lo que tenemos alrededor nuestros sentimientos. Somos seres sociales, no lo podemos evitar. ¿Estas situaciones tienen soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles pueden ser las soluciones para una persona, para un niño que está siendo víctima de un acoso? Pues mira, en primer lugar, la familia. Un contexto sobre el que hay que trabajar totalmente, porque los padres deben tener la premisa de que hay que creer el relato del hijo, pase lo que pase, ¿vale? Hay que apoyarle sin quitar importancia, sin banalizar, sin trivializar, sin decir, si te pegan, pégale tú, no, eso está mal, estás cultivando pensamientos y conductas violentas, no, así no se deben hacer las cosas. Tenemos que ser asertivos y democráticos, porque si no estamos aumentando lo que es la espiral de la violencia. Además, esto sería muy grave, ¿no? Porque podríamos incluso estar cultivando un futuro maltratador, eso está muy mal, ¿vale? Y luego, además, hay muchas personas, ¿no?, que optan por el cambio de colegio, ¿no?, cambio de centro educativo, para ver si se superan esas dificultades, que en la mayoría de los casos no se superan. Y te explico por qué no se superan. Porque el niño entra en lo que se denominaría una victimización repetida. Como ya tiene su autoestima baja, digamos que los más fuertes del otro lado volverán a detectar esa sensación y podrá volver a empezar todo igual. Porque no se ha trabajado adecuadamente con el niño, que era lo que debería haberse hecho, ¿no? Que los protocolos funcionen desde dentro, que no tenga una persona que verse la necesidad de tener que salir huyendo del problema, que yo lo entiendo, porque en ocasiones es lo más sencillo, pero no necesariamente es la solución, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, de niño, cuando tenías un problema, o el profesor te cogía, porque entonces los profesores, los que yo he tenido en mi infancia, pues de profesores no tenían ni la P. La mayoría de ellos. Correcto. Les había muy buenos, que también eran profesionales, pero la mayoría pues no tenían ni la P de profesor ni la M de maestro. Y recuerdo que no era mi caso exactamente, pero sí muchos amigos de los que yo tenía entonces, pues le ocurría esto. Llegaba el profesor y por lo que fuera te pegaba un tortazo, o uno de los que teníamos nosotros te cogía literalmente una tabla que la había convertido en una especie de pala de madera y con ella te ponía a caldo, que decíamos entonces. Llegabas a casa y lo que hacía tu padre es que me ha pegado el profesor, y tu padre te daba otras 2 o 3. Claro, dice, porque algo habrás hecho. Por algo habrá sido. Y pasaba lo mismo cuando tenías una pelea con los niños
del colegio. Tú te pegabas con algún niño y como llegaras a casa y dijeras que te había pegado, te pillabas otra por haberte dejado pegar. ¿Por qué estoy diciendo estas experiencias? Pues porque siempre se ha creído, o nosotros entonces creíamos que lo que ahora se llama acoso escolar te hacía más fuerte. ¿Esto es cierto o esto es mentira? Es totalmente mentira. Es una falacia, un mito con el que hemos crecido, porque la violencia jamás te hará más fuerte y el sentirte mal jamás te hará más fuerte. Eso es totalmente mentira y te digo además, debemos tener en cuenta que lo que es la autoestima de un niño, ¿no? Su capacidad para hacer frente a estas situaciones está destruida por completo, tanto como la resiliencia, como su capacidad de afrontamiento. Es un niño frustrado. Es imposible que la violencia suponga una circunstancia que te impulse hacia la solución de otros problemas, más bien todo lo contrario. De hecho, se convierte uno en una víctima más probable de otro acosador, que es además entra dentro del ciclo de la violencia normal de las personas. Cuanto más sufres, peor. Y otra cosa que creo yo que debemos de tener en cuenta, porque muchos padres cuando tienen una situación de estas, cogen al niño y lo cambian del colegio, pero es que el niño o la niña en el siguiente colegio que vaya a ir le va a pasar una cosa parecida. Sí, y es muy desafortunado, es lo que te digo, que la vulnerabilidad en sí misma atrae a los buitres, por desgracia. Y cuanto más vulnerable se vuelve una persona, más susceptible es de que los buitres te hagan daño y contribuyan a seguir menoscabando lo que ya empezaron otros, que no es justo, ¿eh? No, si nadie está hablando de justicia, pero que por mucho que tú cambies la situación del lugar, buitres, como tú estás diciendo, les hay en todos los sitios, no solamente donde estabas antes. Por lo tanto, yo creo que hay que atajar el problema de un modo más psicológico. Incluso desde la figura del criminólogo, que no nos tienen en cuenta, desafortunadamente, deberíamos de poner toda la carne en el asador para jugar con la prevención, más que ya no con la prevención terciaria, que estamos ahí trabajando ya con personas que ya han sufrido esto. No, vamos a empezar desde el principio, que no es justo que nadie tenga que empezar a sufrir esta desgracia, porque no es otra cosa que además un sufrimiento para niños y para padres y resto de familia extensa, porque esto, ya te digo, se lleva muy mal. Se lleva muy mal porque se observan casos de suicidios todos los días y es una pena. Claro, y vamos, más que una pena, me parece un drama tremendo. Y otra cosa que yo creo que es muy importante cuando quieres atender a un niño, tener cierta empatía con él y ponerse en su lugar para saber lo que está sintiendo. Y desde esa parte, desde la parte opuesta tuya, quizás comprendas mucho mejor lo que la criatura está pasando y y cómo puedes buscar una solución para ello, ¿no? Así es un poco ponernos en los zapatos de otro, ser empáticos, que además no nos viene nunca mal el saber entender y ponernos a la altura de los demás, que si tienen un sufrimiento, te aseguro que es porque es real, que ellos lo viven de una manera real, que a veces pueda parecernos solo una tontería. No, esa persona lo está viviendo de una forma muy negativa, que además le está afectando y que necesita evidentemente un apoyo para salir de esa situación, controlarla y controlar un poco todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y no olvidemos también otra cosa muy importante, sobre todo a los padres, los que somos padres y somos educadores, que los niños están ahí para que nosotros les enseñemos, pero es que ellos nos enseñan a nosotros ser educadores y nos enseñan a ser padres, que no es nada fácil, ¿verdad? Así es. Nadie nos ha enseñado, no existe ningún libro con la fórmula mágica, ojalá, porque lo podríamos recomendar, pero cada uno tiene su método, en algunas formas funcionan mejor que en otras, pero sobre todo seguir un poco también los pasitos de los peques, que los peques nos van guiando. Yo creo que lo teníamos que hablar, me parece un tema muy espinoso y muy importante, y que la gente no dé de lado a estos niños que sufren este tipo de situaciones, porque son futuros acosadores. Y son futuros, no sé si psicópatas, pero sí adultos, son futuros adultos con grandes problemas de trastornos de personalidad, que ya lo hemos hablado en este programa. Sí, así es, y que son cositas que hay que vigilar para poder incidir desde la educación desde el primer momento, tanto con acosadores como acosados. Un abrazo, Vero. Venga, un abrazo y muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, Cristina, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos en estos días de primavera?
Pues bien, mucho trabajo, la verdad es que corriendo a todas partes, pero bueno, es lo que hay, además contenta. La primavera, una época, una estación fantástica que a mí me encanta. Como fantástica es la fauna que nos traes hoy al programa, Cristina. Efectivamente, vamos a hablar de mitos en relación a animales y bueno, pues sí, como tú muy bien has dicho, pues fauna fantástica. Y bueno, realmente es que tenemos toda una tradición y además una gran tradición oral, además de escrita, en relación a las criaturas fantásticas. Por ejemplo, en la historia de España, desde los tiempos más remotos, ya vimos el otro día que aparecía la figura del monstruo, el monstruo como lo extraordinario, en especial desde lo que es la Edad Media. Y a partir de esa cultura medieval empezamos a ver de una manera más generalizada figuras un poco especiales y peculiares. Por ejemplo, en lo que serían las iglesias, en los pórticos, en tratados medievales, también en manuscritos. Y tenemos libros muy peculiares, como te digo, como son los bestiarios. Y en estos bestiarios es verdad que la presencia de lo monstruoso se generaliza. Se escuchaba hablar de estos seres extraordinarios y fantásticos en los sermones de los curas, también se interpretaban en la Biblia y aparecían en autores ya no solo de los bestiarios, sino tan magistrales pues de nuestra literatura, desde San Agustín hasta el propio Dante Alighieri. Es verdad que el profesor de Alcalá de Henares, Joaquín Rubio Tobar, nos dice que estos monstruos se van instaurando poco a poco en el imaginario de la población. Si entendemos que nuestro imaginario, tanto individual como luego colectivo, es esa porción del inconsciente en la que se alojan las creencias, en especial las que van a tratar pues, de fuerzas sobrenaturales, ya sean negativas, positivas o de carácter ambiguo, como por ejemplo ánimas y muertos, y también nos va a hablar de lugares extraterrenos, pues por ejemplo del más allá y evidentemente de los lugares donde predomina la leyenda y el mito, donde las sociedades van a generar un pasado mítico y van a imaginar también un futuro. Y estamos hablando del terreno de lo maravilloso, donde vamos a encontrar, en definitiva, aquello que no conocemos, pero lo vamos moldeando a como queremos que eso sea. Además, este imaginario va a conectar la realidad con el mundo irreal, la naturaleza con los lugares de poder y el cuerpo humano, el animal y sus híbridos con los rincones más ocultos de nuestra historia y sobre todo de nuestra mente. Y así, estos monstruos, los símbolos que inundan los terrores, las pesadillas, los miedos más íntimos del hombre medieval, evidentemente pues no son los mismos que los que tenemos nosotros, porque los orígenes son diferentes, el miedo es diferente en la Edad Media que el miedo actual. Y sobre todo en la sociedad que tenemos, que es tan tecnificada, pues parte de la historia de este imaginario colectivo, sobre todo la que va a afectar a las sociedades rurales, pues por desgracia se va perdiendo. Y muchas de las historias, muchas de las leyendas, como introducí al principio, pues proceden de la tradición oral. Y ahora a la gente más joven no le interesan otros mundos y crean su propia fantasía a partir de otras técnicas y tecnologías generalmente audiovisuales. Pero es una pena que se deje de escuchar a los abuelos, porque ya es una sensibilidad que se va perdiendo y si esto se pierde, pues la esencia de los pueblos y las leyendas se va a perder también. Y así, enlazando con lo anterior, pues, ¿qué podemos entender por mitología popular? Pues todos estos seres imaginarios o reales que, bueno, hemos ido utilizando lo que se le habla coloquial de un territorio, ya sea como referente o como arquetipos, o también como podría ser si fueran miembros de la tradición folclórica o de nuestras leyendas más íntimas. Y las características de cada uno de ellos son propias y totalmente personales, dotándoles de una autonomía propia, de una personalidad propia y que se imbrica directamente con el folclore y con el lugar de referencia y sobre todo a la comunidad donde es creado. Hay un libro que recomiendo profundamente, que se llama Seres míticos y personajes fantásticos españoles, de Manuel Martín Sánchez, que va a identificar todos estos personajes en varios grupos. El primero, él lo describe como personajes proverbiales.
que son, bueno, pues los arquetipos en el lenguaje coloquial y literario, que su origen es desconocido. Es posible que quizá se basaran en personajes reales, que en un momento determinado de la historia se hacen famosos y van a permanecer vivos en lo que es la tradición oral de los pueblos de la que hablábamos antes. El segundo grupo, que bueno, los personajes pueden ser también reales o imaginarios, son los que proceden de la tradición cristiana, de nuestros valores cristianos. Y se van a emplear como arquetipos tanto de virtudes como de defectos, cualidades positivas, cualidades negativas, y vamos añadiendo todos estos personajes de tradición grecorromana y también permanecen en nuestro imaginario, en concreto lo que es el imaginario medieval y muy, muy español. Otro grupo sería la tradición folclórica, o sea, lo que son las leyendas autóctonas, lo que hablábamos de la tradición oral o escrita a partir del mito y de todo lo que es el conjunto de leyendas desde tiempos inmemoriales. Aquí es verdad que se nos pueden juntar rasgos pues antropológicos o también históricos, pues herederos, por ejemplo, de antiguas deidades paganas que dan lugar a un conjunto de seres de naturaleza mágica. Esto es muy claro, por ejemplo, en la mitología de Euskal Herria. Y bueno, somos prácticamente capaces de ir identificando el origen de todos estos casos. Todos estos seres, de los que estamos hablando, pues pueden ser benéficos o pueden ser malignos, celestes o demoníacos. Y tienen muchas características que los humanizan y se van recogiendo de esta tradición oral de nuestros mayores. Es verdad que pueden ser comunes a la totalidad de un territorio español, pero bueno, siempre hay una parte que se puede generalizar a una cultura más amplia. Por ejemplo, la tradición grecorromana se extendería generalmente pues todo por lo que sería Europa. Sin embargo, pues hay zonas más localizadas geográficamente. Antes hablábamos de Euskal Herria, pues ahora de Galicia, de Asturias, de Cantabria, que es una región geográfica bastante cercana y común y comparten varios mitos. Y es bueno referir que nuestro país tiene una cultura importantísima y además se nos junta mucho también el tema de los flujos migratorios. Y podemos hablar de que toda esta mitología en ocasiones, hablamos de un pasado donde éramos lugar común de fenicios, de cartagineses, un pasado absolutamente mestizo y mágico, con judíos, musulmanes, conviviendo con cristianos. Son grupos humanos que nos han dotado de este mestizaje cultural tan maravilloso y esta riqueza antropológica tan importante que hacen que nuestro folclore sea absolutamente único. Y si nos centramos un poco en lo que son los animales fantásticos, tenemos que tener en cuenta y pensar que hasta hace relativamente poco tiempo, y de hecho mucho también en la actualidad, nuestro país es predominantemente agrícola. Como te digo, gran parte, incluso hoy día, de nuestro territorio es una marcada área rural. Y por eso el animal convive a diario con el ser humano y es muy fácil integrarlo a este imaginario colectivo. Y así encontramos animales en todo lo que son las representaciones de nuestra cultura. Tenemos animales en escudos, en la heráldica, en monumentos, en la tradición escrita y oral. Pueden ser animales reales, animales inventados. También en todas estas representaciones cristianas, los animales van a tener un papel muy importante. ¿Y qué podemos destacar? ¿Qué animales podemos destacar? Pues el lobo, evidentemente, dragones, serpientes, perros, toros, ciertas aves, gatos, animales fabulosos de características fantásticas y, por último, los que van a compartir rasgos animales y humanos, que son aquellos que van a pertenecer al mundo mágico. Si nos centramos un poco en los que yo considero más relevantes, porque de esto hay, una cantidad de textos muy, muy significativos. Mira, mi favorito, pues es el lobo. Y el lobo, a nivel rural, es el depredador más importante de nuestro país. Y se ha considerado, por ese motivo, el enemigo del ser humano. Se considera un ser nocturno, que ataca en la noche y pasa a asociarse en la cultura directamente a las fuerzas del mal. Todas estas características malignas nos dan esos seres míticos tan representativos pues como los lobisomes y los rabisomes,
que son los hombres lobo españoles, que se dan a ver fundamentalmente en dos zonas geográficas pues muy diferentes entre sí, pero que tienen un nexo debido a estas migraciones en relación a los flujos migratorios de determinados pueblos y también a la cultura del pastoreo, pues por ejemplo en Extremadura y Galicia. En Cataluña tenemos al pare llop y al encortador de llops, que son seres humanos que van a tener la capacidad de ser obedecidos por lobos y los van dirigiendo en sus actos de mala fe contra los ganados de los campesinos. En muchos pueblos se les da a los lobos poderes que van más allá de los naturales. Por ejemplo, la capacidad en el ser humano de quedarse sin voz y con el pelo erizado al verlo. Esto es muy común en la zona de Galicia y en la antigua Italia. Vamos, de hecho, está recogido en la literatura de Plinio. ¿Y cómo creen los pueblos antiguos de la península que se puede vencer al lobo? Pues curiosamente con fuego. Y por eso los campesinos llevaban siempre un manojo de paja cuando pasaban por zonas muy cercanas a donde se pensaba que estaban las manadas y con el sonido de la gaita en la zona norte de España y el área de Galicia, también con el chirrido de las ruedas de los carros, llevaban su matojo de paja. Y entre estos sonidos tan agudos y el fuego se suponía que producían un rechazo en el animal y por eso se le ahuyentaba. El lobo se considera que es un animal mágico en sí mismo, que no suele necesitar, dadas las propiedades que tiene, otro nombre propio que lo vaya a identificar en el imaginario. El lobo es el lobo. Y por desgracia, el lobo, a través del tiempo, ha constituido una de las especies que están en más peligro de extinción en nuestro país. Y a veces, y este es el ejemplo más perfecto, es que la tradición, a la cual yo adoro y me encanta recoger todo lo que son las leyendas orales y las tradiciones, pero puede tener su lado negativo. Y el lado negativo es que a través de la malignización de un animal se puede llegar a su extinción. Y es muy difícil en pequeños pueblos, en pequeñas áreas rurales, donde además luego y en la actualidad hay intereses en relación con la ganadería y los pastos, pues intentar transmitir que el lobo es necesario, porque es el depredador natural de muchos animales. No se debe de romper la cadena ecológica. Y más animales que a mí personalmente me puedan fascinar, pues por ejemplo la serpiente. Y es que en nuestra mitología, pues te puedes imaginar que la serpiente pues tiene connotaciones muy negativas. A veces representa a una bruja o un hada que para llevar a cabo todos sus actos adopta esta forma y otras veces, que es muy común, las vemos custodiando tesoros. Evidentemente, para el cristianismo es la connotación maldita, pero vamos, fetén. ¿Y desde cuándo? Desde el jardín del Edén en el Antiguo Testamento. Pero la serpiente se va a identificar con la inteligencia, con la inmortalidad, por los cambios que tiene en la piel. Y todas estas pieles se empleaban incluso en numerosos remedios para el ganado o en forma de emplastos para los dolores de muela y de cabeza en lo que es la tradición popular. Se relaciona también con lo sibilino y lo siniestro. En Galicia, Castilla, perdón, Extremadura. Es muy común que se piense que las serpientes se pueden colar en las casas de las mamás que están dando el pecho y se enganchan al pecho cuando ellas duermen, haciendo que el bebé se meta en la boca la punta de su cola para calmarse y no llorar. También es la forma que adopta la llamada moura gallega para probar aquellos que quieren desencantarlas, y es muy característico que vivan en lugares fríos también, se asocia a la noche, en cuevas, en pozos y en lugares cercanos al agua, porque son las entradas al inframundo. Que sepas, Cristina, que cuando estábamos construyendo esta emisora, un día al atardecer nos encontramos con una no serpiente, y culebra de más de 2 metros de largo aquí metida. Y no veas tú qué show para podernos deshacer de ella. Al final se tuvo que matar porque no había manera no sabíamos cómo sacarla del lugar. Las serpientes además tienen, además de nuestra cultura, no sé, los incas, todas las culturas los americanas. egipcios, los mayas. Quetzalcóatl, Kukulcán, claro. A nivel histórico, por ejemplo, la cucaracha está muy representada en Egipto. Sí, bueno, la cucaracha, el escarabajo, es una de las deidades. Tú ten en cuenta que en la agricultura estaba tremendamente implicado y en los cambios de lugar, cambios de registro, en la relación al empujar la bola
la bolilla que hace el escarabajo pelotero en relación con la salida del sol y demás. O sea, que sí, claro. Y sobre todo también aquí en el mundo insecto, mucho cuidado con las abejas. Si se acaban las abejas, se acaba el mundo. Se acaba el mundo, es curiosísimo, ¿eh? Y sí. lo que es la cucaracha, no sé si lo sabes, puede vivir durante días sin cabeza. Sí. Se muere de inanición, no porque no tenga cabeza. Sí, no porque no tenga cabeza, porque es por la estructura que tiene de su sistema nervioso. Es muy curioso, sí, es verdad. Es curiosísimo, o sea, tú que te quiten la cabeza, ya verás. Bueno, sí, duras lo que ves como baja la guillotina. Y luego serían los únicos animales resistentes a un cataclismo nuclear. Es curiosísimo. ¿Sabes? Sí, bueno, realmente tendríamos que aprender mucho de los insectos. Bueno, te decía de las serpientes que bueno, ahí vamos a hablar de un poco de los que son las serpientes míticas de nuestro país. Por ejemplo, el ensuga euskera, que es un genio con aspecto de serpiente voladora, que puede tener hasta 7 cabezas. Otra serpiente de la mitología vasca sería el sugar, que es una especie de serpiente macho que atraviesa el cielo como una hoz de fuego y produce la tempestad, y es la forma que adopta la pareja de la diosa Marí. El cuelebre asturiano y cántabro, que bueno, se encontraría a caballo entre una serpiente y un dragón. En León se conoce al mismo ser como culebrón, y solamente se le puede matar cuando se le pincha la garganta o se le da de comer aquello que no puede digerir, como las piedras. Y se relacionan, como veíamos, con custodias o bien de personas o tesoros, y los cuales solo se pueden liberar la mañana del día de San Juan. En Andalucía tenemos a la tragantía en Jaén, y en este caso la serpiente se va a corresponder a una princesa mora abandonada por su padre cuando entran las tropas cristianas, y que por la noche va a devorar a los chiquillos, a los niños. Y otra de las figuras mágicas, porque lo que son hadas, duendes y este tipo de criaturas, pues bueno, ya lo dejamos para otro día, porque esto daría mucho de sí, horas y horas. Sí, estaba pensando ahora, perdóname que te interrumpa, lo que has hablado de, ¿cómo lo has llamado? El cuélebre, ¿no? Sí. El asturiano, que quiero recordar que Víctor Manuel le tiene dedicada una canción. Una canción, sí. Y además que, hombre, vamos, en Asturias, a ver, le conoce todo el mundo, y en las comunidades rurales. Del cuélebre pues y de la noche de San Juan, quiero recordar la canción. Sí, la noche de San Juan. Y luego también está más en relación con fenómenos atmosféricos, el Nuberu, hay mucha mitología en Asturias. Y bueno, pues ya acabamos con los dragones. Y es que el dragón es la figura animal más universal y de representación más amplia, pues desde el extremo oriente al Mediterráneo, incluyendo, como veíamos antes, la serpiente y el dragón en el territorio americano. Y, por ejemplo, en la historia natural de Plinio, en la Italia antigua, se encuentran también localizados en la India. En la Edad Media, en los libros de caballerías, pues es un clásico. Los caballeros cristianos se pelean entre ellos para defender a las doncellas, y se pelean con ellos para quedarse con la chica más guapa. Y se identifican de manera constante con el mal. Pues son criaturas que se identifican con el mal. Se encuentran en Biblias y en bestiarios en relación directa con el infierno y con el apocalipsis. En la mitología española son muy frecuentes en lo que sería el área mediterránea y por antonomasia en Cataluña, por San Jorge. Se les va a representar pues como grandes animales, como todos tenemos en mente, de un aspecto, pues bueno, quizá un poco similar a los dinosaurios, pues con alas, con boca, por la que echan fuego, con la de serpiente y demás. Y hablábamos de San Jorge, pues evidentemente en nuestro país es la leyenda más popular, que San Jorge libera a una doncella, hija del rey de Capadocia, de las garras de un dragón en Montblanc. O bien se localiza también en el Bajo Ampurdán y en la montaña de Tallet. Bueno, depende un poco de los mitos y leyendas locales. Y también en estas zonas hay otros dragones, como la draga del lago de Bañolas, el dragón de Malmercat, el de Noades, encargado de cuidar el lago. E incluso también la Biblia, que es la versión femenina del dragón catalán. Y la Biblia se representa con pechos, del latín viver viperus, que es una víbora. Y bueno, nada, ya te digo, dejaremos todo el mundo fantástico de los gigantes, hadas, duendes, enanos
para otro día, porque esto bueno, da, llamar a los enanos fauna me parece un poco peyorativo, ¿eh? No, el mundo mágico, hay que porras. Qué malo eres. Muy madrileña tú ahí. Fíjate que hablábamos no hace mucho en un programa de los jueves sobre San Jorge, ¿no? Que no era un santo tal y como se tiene reconocido. No sé, yo como epílogo, una reflexión que tú has hecho a lo largo de tu intervención que me ha parecido fantástica, que no tiene nada que ver con esto que has hablado, o sí, a lo mejor, ¿no? Que has hablado de esa mezcla, de ese mestizaje que tenemos en nuestro país, y que precisamente por eso yo no entiendo ciertas dificultades sociales o circunstancias que están pasando, ¿no? Porque somos una mezcla de tantas y tantas y tantas culturas que no tiene sentido que nos separemos. Pero ninguno, porque, a ver, primero tenemos, como tú estás diciendo, un mestizaje importantísimo. Es decir, que el querernos atribuirnos una etnicidad autóctona y propia es muy complicado. Eso, como mucho, y en algunas zonas, en algunos territorios muy concretos de la península, en territorios además generalmente que han sido protegidos de montaña, en determinadas zonas de Euskal Herria, en algunas zonas de Pirineo catalán, pero es que el resto, por Dios, si es que estamos todos mezclados. Si es que a ver, ¿por dónde entraban los fenicios y cartagineses? Pues por todo el Mediterráneo, todas las costas, ya me contarás. Por eso te digo que no entiendo estas rencillas, odio y luego la xenofobia que existe también, porque si nosotros no somos una raza autóctona y original. Que no. Si tenemos mezcla de árabes, de fenicios, bueno, de todo lo que tú has mencionado. O sea, de todo, pero es que además, bueno, yo es que particularmente no creo en las fronteras. Entonces, a mí siempre que se intenta hacer una identidad territorial es porque generalmente hay algo detrás, ya sea el querer mantener una autonomía económica o consideraciones ya que van más allá y se pueden... Yo creo que forma parte... Hasta un poco xenófobas. Es decir, a mí que un pueblo se quiera separar de otro y argumenten razones en relación con la raza, el color de la piel, cuando este país tiene este mestizaje del que estamos hablando, me parece que es un poquito rozar ciertas mestizaje, que Cristina, deberían de estar olvidadas. Mestizaje, Cristina, que en muy pocos países pueden presumir de ello. Pues yo presumo de ser una mezcla. Yo también. De un montón de culturas y de un montón de pueblos. Es que somos herencia de ellos. Sí, estamos donde estamos y residimos donde residimos. Y es que es extrañísimo que estemos blancos, arios y de pura cepa de más de 10 generaciones. Vamos, hombre, que no. Que no, imposible. Que no. Y luego piensa una cosa muy... Yo, para mí, la gente que hemos viajado más o menos, creo yo, igual estoy equivocado, tenemos una mentalidad distinta a los que no han salido de su casa, por así decirlo, sin menospreciar una parte ni alabar la otra. Yo creo que, los que hemos vivido por ahí y hemos trabajado por ahí, yo creo que pensamos con una mentalidad más abierta. Y te identificas más con la zona donde resides, aunque sea de manera temporal. Pero aquí hay una cosa que se mezcla. A ver, estamos hablando y yo, ya te digo que, por ejemplo, yo todo el tema de las independencias de nuestro país, yo ni las creo ni las apoyo, pero precisamente porque personalmente, no creo en fronteras. O sea, me parece absurdo que estemos en una época donde tiendes a globalizar sociedades para igualar seres humanos entre sí y que no haya humanidades de primera y humanidades de segunda, y se venga ahora mismo con estas pamplinas. Otra cosa son los rasgos de identidad regional, que son fundamentales. Y la lengua es fundamental. O sea, la riqueza de tener dos lenguas, aunque tu lengua madre sea el catalán o el euskera, el que sea, da igual, eso es riqueza. Da igual, eso es riqueza. Es riqueza para todo. Yo como madrileña no tengo. Y es admirable, y es una cultura fantástica la que te da la lengua. Es que una cosa no es incompatible con otra. Es que no debería de ser. La persona que vive en Euskadi y se siente euskaldun, para mí no es incompatible con que no hayan fronteras, porque tú estás hablando de una forma de ser, de una forma de vivir y de sentir. No estás hablando de fronteras, no estás hablando de aranceles, no estás hablando de economía. Sí, pero no tú puedes ser vasco y español, o castellano y español y europeo. Y del mundo. Si luego sabes una cosa muy curiosa, que luego terminamos todos en el mismo lado. No sé si me he explicado.
Sí, vamos claro. todos al mismo hoyo. Le vistas como le vistas, vamos a terminar todos en el mismo lado. Y no te vas a llevar nada. Que todos descomemos, que todos nos reproducimos, dormimos y nos ponemos malos. Luego Claro. eso lo que implica es que todos somos iguales y que a mí que una persona me venga a vender la historia de es que en mi pueblo no, es tu identidad, pero tú no me impliques, o sea, no me impongas, perdón, unas fronteras, porque no me las creo directamente, no me las creo. A mí que una persona se juegue la vida cruzando el Mediterráneo de cualquier manera, el estrecho, y llegue aquí y pase directamente a ser ciudadano de segunda sin tener ningún tipo de oportunidad, cayendo en la delincuencia, me parece un drama. Y que esa persona se la mire como un ciudadano, ya no de primera, de segunda, de ínfima categoría, me parece dramático. Y lo que es peor, que encima lo veas como una amenaza. Y que encima lo veas como una amenaza, es terrible. Es terrible. Es que es terrible. Es terrible. No deja de Pero ser es que, mira, un ser humano. Es impresionante. El mejor ejemplo de esto es el ejemplo de las enfermedades emergentes. Mira, ¿te acuerdas de la epidemia de ébola? Cuando fallece el sacerdote aquí, se lo traen para que muera en España y se contagia el auxiliar de enfermería. A raíz de que el puñetero ébola, que ha estado como epidemia declarada en determinados periodos de tiempo en África y morían como chinches, justo es cruzar Europa o cruzar a Estados Unidos y de repente empieza a investigarse en las posibles vacunas, los remedios, la hospitalización del taca, cuando no se ha hecho antes. ¿Y por qué? Porque, por desgracia, en nuestra sociedad hay gente que se muere como ciudadano de primera y gente que no vale nada. Hay vidas que no sirven, que no valen. Y eso creo que es el error más grande de nuestra sociedad. Y eso lo potencian las fronteras, el dinero, la xenofobia, el racismo, el fascismo, los populismos extremos. Eso es que no se debe de consentir, que debemos de superarlo como sociedad. Por lo tanto, los políticos, que son los que supuestamente están ahí arriba dominándolo todo. Mueven el tango. Y dentro de esta sociedad, nos estamos desviando un montonazo del tema, pero bueno, dentro de esta terrible, sociedad... Pero bueno, ya sabes, tú y yo acabamos hablando de cualquier cosa. Primer mundista que tú dices que tenemos, que a mí no me parece tal, porque cuando tú vives en un... mundo, claro, primer mundo y cuarto mundo dentro de un primer mundo. Claro, ahí está. Eso es lo terrible. Dentro de este primer mundo tenemos también un cuarto mundo. Tienes un cuarto mundo, que y eso es el lo que poder, es dramático. Por desgracia es el poder económico, que es lo que fundamentalmente nos conforman todas las fronteras que estamos teniendo y que se tienen en esta vida. Y es una desgracia. Mira, ya lo último, ya me callo, ya, porque si no, no me callas. A ti te va a callar alguien. Últimamente he vuelto a ver en la A3, ¿te acuerdas en los años 80 los yonkis que iban cruzando la A3 para llegar a las zonas de venta de heroína? Está apareciendo otra vez. Joder, eso, perdón. Yo creo que es que nos tiene que hacer pensar mucho, porras. Nos tiene que hacer pensar eso, lo que sale en televisión, lo que vemos, el que estamos pasando por delante de una persona que es que directamente y prácticamente te está pidiendo ayuda en el metro y la gente no levanta la cabeza del móvil. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y cómo están los políticos? Estupendamente. No, eso no es. No debe ser así. Cristina López Ortego, ha sido un placer tenerte en este nuestro programa. Un fuerte abrazo, un beso para todos. Hasta luego. Muy buenas noches y bienvenido, Adrián. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Juan Carlos. Bien, estamos bien. Deseando de contar cosas importantes, a mi parecer, para la sociedad, para todo aquel que es padre, que tenemos hijos, porque hoy el relato va muy en relación con todo eso, ¿no? En la segunda parte tendremos un tema bastante interesante, que yo creo que nos viene como anillo al dedo para estos tiempos que corren y todas las nuevas noticias, ¿no?, que van recorriendo la web, y todo lo que nos afecta a nosotros, a nuestros hijos, y quizás nos recuerden fantasmas del pasado. Pero hoy comenzaremos con un relato titulado La noche y el visitante, que nos servirá de antesala a todo esto que vamos a comentar. Pues vamos a ir rápidamente a por el relato antes de que nos desveles algo de lo que va a ocurrir. Tan solitaria como ella misma, Laura era oficinista. Se relacionaba con todos sus compañeros. Solía divertirse los fines de semana en bares de copas con su habitual grupo. Pero a sus 30 años no quería saber nada de relaciones amorosas.
ni mucho menos ser madre. Era algo que aún veía de lejos. Tuvo una infancia bastante difícil. Sus progenitores se divorciaron cuando era una niña, tras descubrirse que su padre abusaba sexualmente de ella. Vivía sola en un apartamento situado en la zona céntrica de la ciudad. Su larga jornada de trabajo la agotaba diariamente. A las 8 de la tarde llegaba con su pequeño coche cada día y lo aparcaba en el parking del edificio, una zona solitaria y bastante silenciosa, oscura y donde pocas veces se cruzaba con algún que otro vecino. Tras subir en ascensor, llegaba a su casa, cansada, deseando darse un baño de agua caliente y disfrutar de la solitaria relajación que sentía tras una jornada de ajetreo, de jefes, documentos y llamadas telefónicas. Y aquella tarde-noche fue tal el cansancio que en la misma bañera le rindió el sueño. Un sueño que se vio interrumpido por el fuerte sonido del televisor del salón, que comenzó a sonar sin explicación aparente. Laura se incorporó sobresaltada, se relió la toalla y acudió al salón para ver qué pasaba. ¿Cómo diablos se había encendido? No tenía ningún animal de compañía al que culpar. De hecho, el mando a distancia se encontraba situado encima de un mueble de mediana altura. No le dio más importancia y se dirigió a su habitación para ponerse el pijama y así entrar en calor. La casa presumía de tener grandes dimensiones. Demasiado grande, pensaba, aunque en el fondo siempre lo quiso así. Los espacios pequeños le agobiaban y por su sueldo y actual situación se lo podía permitir. Se preparó algo de cenar y por fin se sentó a disfrutar un rato de la televisión. Cuando se dispuso a pegar bocado al sabroso sándwich que preparó, cayó en la cuenta de que la bebida se la dejó en la cocina, que se encontraba justamente a un lado de la entrada a la vivienda. Al regresar, el panorama que encontró no era el mismo. El televisor estaba apagado y el sándwich simplemente no estaba. En un ataque de pánico, corrió hacia la puerta para dirigirse fuera de la casa y llamar a algún vecino que pudiera ayudarla y llamar a la policía. Pero la puerta estaba cerrada con llave, la misma que no encontraba. El teléfono era su segunda opción, pero, como cabía esperar, tampoco se hallaba en el lugar donde lo dejó. Presa del horror, se dirigió hacia una de las ventanas del salón para pedir auxilio, para gritar y que alguien la socorriera. Pero, de repente, el suministro eléctrico se cortó de golpe. Una absoluta oscuridad se apoderó de aquella casa. Un silencio sepulcral. Sabía que estaba sometida, pero no a quién ni por qué. Y en pleno pasillo, una risa comenzó a sonar. Una risa siniestra y macabra, como la situación en la que se estaba viendo envuelta. Y allí estaba. Por lo poco que pudo distinguir, se trataba de una persona de gran corpulencia y ataviada con una especie de túnica y capucha. Entró en un estado de shock y se limitó a cerrar los ojos y no moverse del lugar donde estaba. Y de repente notó como una mano se le posaba lentamente en el hombro. Su reacción fue repentina. Comenzó a gritar y a dar fuertes sacudidas, aunque no era consciente de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Nada, hija. Entra en casa. Enseguida vamos. ¿Pero otra vez le ha ocurrido? Sí, ya es la segunda vez esta semana. Esta chica no puede seguir en esta situación. La tiene que tratar un profesional sin lugar a dudas. Vive obsesionada con la figura de su padre
Y con el frío que hace aquí en mitad del pasillo, los vecinos están un poco cansados de esta situación. Laura padecía sonambulismo, un trastorno del sueño donde revivía las terribles experiencias que de niña la traumatizaron de por vida. Los abusos a los que su padre la sometió desde que tenía uso de razón la atormentaba cada noche y de manera autómata revivía esta pesadilla en la que una figura corpulenta la acosaba y le sumía en un estado de miedo y terror. Y siempre la misma hora, la misma historia. En el baño cae rendida a los brazos de Morfeo y comienza a revivir su fatal experiencia, saliendo de casa y permaneciendo inmóvil en el rellano del edificio, socorrida por los vecinos, los mismos que saben que no recordarán nada al día siguiente, y de nuevo repetirá su eterna pesadilla. Adrián, terrores importantes infantiles que para muchas familias, muchos niños son traumas tremendamente complicados y difíciles de llevar, ¿verdad? Sí, bueno, como hemos visto en este relato, ¿no? Como hemos escuchado, mejor dicho, esta chica pues no era ningún fantasma, al fin y al cabo, tal y como nosotros no lo concebimos, sino que era más bien un recuerdo. Era una especie de vivencia que ella tenía en su mente y que la manifestaba de esta manera con el fantasma de su padre que la atormentaba de pequeña, ¿no? Y cuán importantes son las experiencias que hayamos vivido cuando somos niños, ¿no? Todo eso se nos queda grabado en la mente y podemos decir que es lo que define nuestra personalidad y lo que vamos a hacer de mayores, ¿no? Pero a fin de cuentas tenemos que estar muy pendientes de toda la información que tenemos, ¿no? Los virales y el terror. Algo que me llamó bastante la atención, ¿no? ¿Sabe qué es la clinofobia, Juan Carlos? Es el miedo a acostarse en la cama o a irse a dormir. Aquellos que la experimentan sufren de ansiedad aun cuando comprenden que no existe amenaza para su bienestar en el hecho de ir a dormir, ya sea porque temen que haya incubos o porque les preocupa mojar la cama, permanecen despiertos y suelen presentar insomnio. Esta es la definición de clinofobia. Y la clinofobia, precisamente, la padecen muchos jóvenes que siempre, ¿no?, a lo largo de la historia, siempre se les ha asustado a los niños, se les ha querido infundir un miedo con el propósito de que obedezcan, de que sean buenos, de que se vayan pronto a la cama, de que se duerman. El hombre del saco. ¿Quién no ha escuchado hablar nunca del hombre del saco? ¿Y quién no ha utilizado alguna vez o lo han utilizado contra nosotros para hacer que nos dormamos pronto, que nos portemos bien, no nos hagamos pipí en la cama? En fin, a todos los niños yo creo que de un modo u otro se les ha asustado, ¿no? El hombre del saco, el coco. Algunos pertenecen al folclore, por ejemplo el coco, no le ponemos rostro en sí, pero al hombre del saco podríamos ponerle rostro, porque hay varios casos en los cuales se puede dar inicio al hombre del saco, pero uno de ellos, el que más llama la atención, sin duda es el caso de Gádor, en Almería, ¿no? Para todos aquellos que no conozcan el caso, voy a contarlo porque es bastante importante conocer, ¿no?, el fundamento del hombre del saco. ¿Por qué el hombre del saco? Es un arquetipo conocido por todos, pero el hombre del saco, como bien decía, tiene su origen en un caso bastante conocido, ¿no? Aquí nos trasladamos a principios del siglo XX, año 1910, y Francisco Ortega, apodado El Moruno, era un hombre bien posicionado económicamente en la sociedad. Él padecía tuberculosis. Como bien sabemos, en aquella época era muy recurrente el acudir a curanderos, a personas que mediante la imposición de manos, diferentes ritos, pues sanaban a las personas. Y en este caso, Francisco Ortega, apodado El Moruno, pues con esa tuberculosis que padecía, él acudió a una curandera a la cual pues no logró paliar su mal, no le encontró la cura definitiva. Así que decidió llevarlo a un famoso curandero, que este sí tenía bastante fama por allí, por los alrededores de Gádor, recuerdo, en Almería, para que lo tratara.
Este hombre era conocido por ese gran nivel de aciertos, ¿no?, que tenía dentro del mundo de la adivinación, de la curación. En fin, cuando se reunieron, el hombre le hizo un pequeño diagnóstico, pues le propuso algo increíble, ¿no? Sacrificar a un niño, beber su sangre y utilizar sus vísceras como cataplasma, algo totalmente impensable, ¿no? Y así lo decidieron hacer. Se decidió el hombre, después de dudarlo, él dijo que su vida, ¿no?, antes que Dios, que demonios, como una de las expresiones que se conoce, ¿no?, que dijo este hombre. Aquel 28 de junio de 1910, un pequeño llamado Bernardo Gutiérrez Parra, de 7 años, jugueteaba con su hermano por los alrededores de un río, ¿no?, en el cual su madre pues estaba lavando la ropa. Y curiosamente este crío se quería volver para su casa. Su hermano le dijo que se fuera. Se encontraba solo en el camino hasta que se le acercó Francisco Leona junto con Julio Hernández, apodado El Tonto. Metieron al joven dentro de un saco y se lo llevaron para su casa. De aquí, ¿no?, la leyenda del hombre del saco. Pero este ritual comenzó y el moruno, este hombre que padecía esta enfermedad, tenía que beber la sangre, ojo, Juan Carlos, la sangre caliente y recién brotada del niño. Decían que cuanto más se moviera, mucho mejor. Es igual que los cerdos, ¿no? Cuando le cortan el cuello, cuanto más se mueva el animal, más sangre brota. Pues en este caso tenían el mismo propósito. El niño vivo, consciente, le realizaron un corte en la axila y esa sangre que brotaba fue introducida, iba cayendo en una gran cacerola y mezclada con azúcar. Tenía que ser ingerida caliente, era parte del ritual. Tras esto, el propio curandero, Leona, pues asestó un fuerte golpe en la cabeza al pequeño y acabó con su vida, ¿no? Seguidamente le extrajo la grasa y varias vísceras y preparó una cataplasma para el paciente, ¿no? Finalmente, esta historia, resumiéndola mucho, ¿no?, porque tiene muchos detalles que nos llevaría aquí bastantes minutos contarla, pero finalmente Julio el Tonto, este ayudante de este curandero, fue el que denunció a la Guardia Civil el paradero del niño, ¿no?, que lo tiraron por un barranco, y lo hizo a modo de venganza, ya que no le dieron un dinero que le prometieron, fíjate, le prometieron 10 pesetas para comprarse una escopeta. Finalmente no le dieron nada, y a modo de venganza Julio el Tonto denunció, ¿no?, este caso, hasta que finalmente hubo un careo entre los dos, el curandero Francisco Leona y Julio el Tonto, que se terminaron delatando, ¿no?, condenados a Gardeville. El Leona murió antes de ser ejecutado. En fin, un caso que a todo aquel que quiera indagar en él, descubriría bastantes cosas interesantes, ¿no? Pero al fin y al cabo aquí vemos uno de los orígenes del hombre del saco, ¿no? No estamos hablando por hablar, y todo tiene su origen. El hombre del saco, que puede dar más miedo, ya no que le cuentes esta historia en sí a tu hijo, sino que el hombre del saco, un hombre que te va a meter en un saco y te va a llevar a un lugar que tú no sabes ni lo que te va a realizar, ni dónde estás, que te va a alejar de tus padres. Es algo que a un niño, ojo, le afecta bastante, ¿no? También tenemos el coco. Juan Carlos, ¿a ti te han asustado alguna vez con el coco? ¿Qué viene el coco? Aquí por estas tierras es lo que más se lleva, es lo del coco, ¿eh? También el hombre del saco, pero lo que más se ha llevado siempre, por lo menos en mi infancia, era que hablaban del coco. Es un personaje muy arraigado, ¿no?, a nuestro folclore, y también es de muchos países. No solamente se limita a la zona de la península ibérica, y probablemente esto se viene utilizando desde siglos y siglos atrás, ¿eh? No es algo solamente de este siglo ni del pasado, sino que se remonta a varios siglos. Para conocer el origen de este significado, nos tenemos que remontar, fíjate, a las costumbres celtas, ¿no?, donde vaciar calabazas en la época otoñal durante el Samaín, pues era muy arraigado, ¿no?, todo esto relacionado con el Halloween y también, pero como todos sabemos, la costumbre celta, ¿no?, era donde deriva todo esto de coger una calabaza o un vegetal, vaciarlo, hacerle una boca, nariz, de ahí deriva coco, ¿vale?, que se refería a lo que es una cabeza, con ojos y con boca, ¿no? Muchas expresiones que utilizamos hoy día se refieren al coco como a la cabeza. No me comas el coco, me duele el coco, ¿no? Son expresiones que de un modo u otro lo relacionamos con la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, también la fruta, el coco, se le llama coco por los boquetitos que tiene en la parte inferior, que simulan como una pequeña cara, ¿no? De aquí deriva
lo que es la denominación el coco, ¿no? Fíjate que ya en 1797 Francisco de Goya, el pintor, realizó la obra que viene el coco, ¿no? Él, en esta obra, pues, reflejaba una madre abrazando a sus dos hijos y un ser ensotanado que venía como queriéndoselo llevar, ¿no? Para que veamos hasta dónde está arraigado, ¿no? Todo esto de los terrores infantiles, de la manera de infundir. Pero ya llegamos a la parte que yo quería llegar y que es la parte de advertencia porque estos miedos han cambiado, se han transformado y se han adaptado a las nuevas tecnologías. El momo, el ayuwoki, el Slenderman, son términos que a todo el mundo nos suena porque últimamente están muy en boga, ¿no? Los compañeros de Cuarto Milenio también lo comentaban este pasado domingo, hablando sobre el ayuwoki, ¿no? Es algo que yo creo que es muy importante porque tenemos que tomar conciencia, como decía, compañero. No podemos permitir de que ciertas personas divulguen contenidos sí porque sí. Luego, Juan Carlos, y tú lo sabrás perfectamente, la red social Facebook, por subir una foto con un contenido inapropiado para ellos, te bloquean y no puedes compartir. Pero sin embargo, por redes sociales, por YouTube, Twitter, Instagram, se pueden viralizar vídeos de este tipo que pueden herir la sensibilidad de los más pequeños, que es lo que hay que cuidar, que es lo que más, es el bien más preciado que tenemos, como bien decimos, y no ocurre nada, y todo llega a ellos, y es lo que no podemos consentir, ¿no? Con el tema de Momo, por ejemplo, los miedos, ¿no? Y las formas de inducirlo han cambiado, como decíamos, y Momo es uno de los casos que tenemos de estos años atrás en los que se ha venido conociendo como el Momo Challenger, ¿no? El reto Momo. Esto comenzó en 2016, aunque fue a mediados de 2018 cuando volvió, ¿no? Con más fuerza y todo el mundo yo creo que lo conocemos, ¿no? Un personaje de apariencia femenina, una nariz pequeña, grandes ojos y la boca bastante grande y con el pelo negro y largo, ¿no? Seguro que se han topado con esta imagen en la cual había que añadir un número de teléfono y a través de la aplicación WhatsApp Momo te daba instrucciones de lo que tenías que realizar. La autolesión, desobedecer a los padres, pues estos solamente eran algunos de estos elementos, ¿no? De las órdenes que este personaje instaba a realizar. Eran desafíos. Y se han dado casos de suicidios, Juan Carlos. Suicidios de jóvenes que ante estas peticiones de este personaje pues decidieron acabar con su vida, ¿no? Pero este personaje, ¿quién es? ¿Cómo surge todo? Todo esto tiene un origen realmente incierto, no se sabe quién comienza a propagar todo esto, pero lo que sí sabemos es que esta imagen es en realidad una estatua, ¿no? Japonesa, expuesta en una galería de arte utilizada para crear a este personaje virtual. Y también lo fácil que es, Juan Carlos, crear un viral, crear algo a partir de una imagen, ¿no? Como es el caso último, del ayuwoki, que es un nombre bastante raro, quizás todavía haya personas que no les suene, pero yo lo cuento aquí porque veo que es muy importante y así estamos un poco más alerta, ¿no? Sobre todo los que tenemos hijos, y es uno de los casos de más rabiosa actualidad. Esta historia procede de un creepypasta, ¿no? Una pequeña historia inventada, como decíamos, para causar temor y miedo, ¿no? A todo aquel que lo lea o lo escuche, que a los mayores, como bien digo, nos puede resultar ridículo, Juan Carlos, pero a un pequeño le puede resultar perturbador. Leer una historia de este tipo puede que le marque durante mucho tiempo y comienza a padecer unos miedos que hasta el momento no tenía, ¿no? Y aquí hablamos de una imagen ridícula para nosotros, y está basada en el personaje de Michael Jackson. Aquí nos tenemos que remontar al año 2009. Se realiza un animatronics, que es una especie de robot con unos simples movimientos, con la cara del rey del pop, fallecido ese mismo año 2009, y esta imagen, bueno, quedó ahí. Se subió este vídeo a YouTube en el año 2009, este vídeo pasó desapercibido, quedó ahí, pero recientemente, hace escasos meses, pues alguien tuvo la brillante idea de coger esta imagen de la cara de Michael Jackson en este animatronic, que la verdad no estaba muy bien acabado,
y es lo que da un poco más de miedo, ¿no? Un poco más perturbador, es lo perturbador de la imagen, que está ahí, la cara como un poco más hinchada, parece que tiene los labios pintados de morado, los ojos un poco más saltones, y es lo que perturba de la imagen, ¿no? Bueno, esto acompañado de una pequeña historia, yo creo que es el caldo de cultivo para que un joven, en este caso, pues comience a padecer terrores nocturnos. ¿Y por qué terrores nocturnos? Porque precisamente el viral nos dice que a las 3 de la madrugada debemos estar dormidos. De lo contrario, el Ayuwoki, que es como se le llama a este personaje, se presentará en tu habitación exclamando "je, je". Repito, que esto no suena ridículo, pero en la mente de un pequeño, en la mente de un infante, Juan Carlos, todo esto acompañado de la imagen, pues nos puede resultar más que perturbador, ¿no? La expresión Ayuwoki se refiere al estribillo de la conocida canción Smooth Criminal de Michael Jackson, y es una derivación, ¿no?, de esta parte de la canción Ayuwoki, con el que se ha conocido a este viral y a este personaje, ¿no? Como bien decía, el mundo de los virales, el mundo de los terrores nocturnos, es algo que tenemos que controlar, que tenemos que ir con pies de plomo, porque se han dado casos, en los que, por ejemplo, con el tema del momo, ¿no? Un niño de 11 años en North Miami Beach, leo textualmente el titular de una noticia, un niño de 11 años acabó con su vida dentro de su propia habitación. Según sus padres, llevaba unos días hablando sobre la extraña figura momo. Todo indica que se debe a la influencia de este viral. Temas que están ahí, que están candentes, están de actualidad, y que precisamente el programa de la semana pasada lo comentaba con los compañeros, lo realicé porque precisamente la hija de uno de los tertulianos, asustada, me llamó a mi casa, ella vive muy cerquita mía, dijo: oye, Adri, tú que tratas estos temas de misterio y demás, ¿tú qué piensas sobre la Ayuwoki? Claro, yo en ese momento, compañero, me quedé en blanco y no sabía, ¿no? Porque nadie mejor como su padre para podérselo contar, manejar, que él que día a día está con ella, pero a fin de cuentas hay un temor infundado, y estos se viralizan, se llaman virales porque es que se viralizan y se extienden como la pólvora entre todos los jóvenes. Casos que traemos aquí, al fin y al cabo, Juan Carlos, para concienciar a los oyentes y que tengan 7 ojos con la tecnología y con lo que le llega a sus hijos. Y que a nadie le quepa la menor duda de que es una gran responsabilidad y culpa nuestra. Quiero decir que estos miedos, como tú bien has dicho, que para nosotros son insignificantes, puesto que ya somos adultos, los niños los pueden manifestar, integrar dentro de su personalidad y el día de mañana sufrir las consecuencias. Adrián, ha sido un placer volverte a tener en nuestro programa. Te estoy muy agradecido por ello. Dentro de 7 días, en una semana, te esperamos con otro relato. Claro que sí. Bueno, y quería decir a la audiencia que se animen a comentar los programas que cada domingo lanzamos, y que si tienen algún relato favorito que quieran escuchar a modo de audio, pueden proponerlo en los comentarios, y podemos escucharlo todos juntos y así disfrutar de ellos, ¿no? Que propongan temas también, porque yo creo que al fin y al cabo esto lo hacemos entre todos, y la audiencia forma parte de nuestro programa, compañeros. Y por supuesto aquí estaremos la semana que viene siguiendo contando cosas. Un placer, Adrián, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces,